arte, cultura, prevención y todo lo que quieres saber acá entre nos. Comenzamos. Acá entre nos, como todos los miércoles, en punto de las 4 de la tarde, y pues bueno, casi en punto de las 4 de la tarde, y pues bueno, ya estamos en febrero, ya estamos a mediados de febrero, bueno, ya casi a mediados de febrero, pues como tal, ya falta muy poco para un par de fechas que son, pues bastante, vamos a decirlo así, icónicas de este mes. Te refieres al Día de la Bandera, ¿verdad? Sí, entre otros, exactamente, la bandera. Pero bueno, de entrada, yo creo que como este programa que saca entre nos, desde sus orígenes ha hablado o ha abordado el tema de prevención, pues vamos a comentar rápidamente algo que yo creo que todos estamos viendo. Antes que eso, pues una bienvenida a nuestros invitados, nuestro historiador de cabecera, Fabián Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí para traerles su bonita efeméride del mes. Así es, y está con nosotros un compañero que ya nos acompañó en otra ocasión, está con nosotros nuestro compañero Víctor. Víctor Hugo Martínez, gracias por la invitación. Así es, para quien no lo recuerda, pues nuestro amigo pues está igual que nosotros, pues desenvolviéndonos en el tema del coleccionismo, ¿no? En sus diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre el coleccionismo y como tal, pues la música, ¿no? Que yo creo que de unos años para acá hemos visto cómo ha habido un resurgimiento como tal de los discos de vinil. Sí. Como tal, por ejemplo. Sí. Entre algunas otras cosas más. Pero bueno, rápidamente, como ya lo había mencionado anteriormente, pues bueno, este programa que saca entre nos, sus orígenes, pues son con el objetivo de hablar sobre prevención en el tema de desastres naturales. Para las personas que llevan siguiéndonos pues ya un buen rato, se han dado cuenta que hemos abordado otros ámbitos de la prevención. En este momento yo creo que todos a través de los medios masivos de comunicación como es la televisión y el internet, pues estamos viendo la desafortunada situación que están viviendo del otro lado del mundo, en específico por el sismo del domingo pasado en Turquía. Okay. Y al otro país se me fue, perdón. Y pues obviamente yo creo que es una forma muy cruda de mostrarnos la realidad que hay detrás de, pues como tal, de estos desastres naturales, ¿no? De la magnitud que pueden llegar a tener, de los pues, desafortunadas, sí, como tal, situaciones, pérdidas como tal, tanto humanas como materiales. Entonces, recordarle a toda la gente que lo que debemos hacer es, la mejor herramienta de prevención que podemos utilizar es siempre estar informados, ¿no? Siempre tener y ser conscientes de que son, en el tema de los sismos, cosas, eventos que van a suceder sin que podamos predecirlos de manera exacta. Claro. Teniendo solamente un rango, con el tema de hoy, el tema del monitoreo y de las alarmas sísmicas y demás, que son bastantes buenas herramientas. Pero yo creo que lo mejor es estar siempre informado, saber qué hacer en estos casos, no descuidar el tema de los simulacros, que pues, como tal son ensayos para saber qué hacer en caso de que pues, este tipo de eventos nos sorprendan, ya sea en nuestros centros de trabajo, pues, como tal en la escuela, ¿no? O en algún lugar público o lugar concurrido. Y pues como tal recordarle a toda la gente que la web está llena de información en la cual pues pueden pues mantenerse siempre al tanto de lo que está sucediendo. Nunca deja de temblar, ojo, no. Eso quiero dejarlo muy claro, nunca deja de temblar, que en ocasiones nos toca, pues como tal, sentir, al menos aquí en México, algunos sismos de magnitudes un poco más, pues, más altas, en donde pues, ya se vuelven perceptibles. Lo de, pues el domingo pasado, un sismo de 7.8 que sí generó pues, bastantes daños, una cantidad bastante importante de muertos, pues solamente, pues desde un punto de vista bastante personal, nos obliga a estar recordando siempre que esto puede llegar a suceder. Y de la misma forma, pues recordando los sucesos que han ocurrido aquí en México, como los últimos de los años 2000, el del 2017, por ejemplo, que fue uno de los que marcó, pues sí, una pauta, y el de 1985, que también pues fue un evento que pues, marcó un antes y un después en la vida de la protección civil en México, ¿no? Hablando de la protección civil como la actividad civil, ¿no? Y pues siempre el estar mejor organizados nos va a ayudar a poder recuperarnos de forma más rápida, ¿no?
Entonces, pues, simple y sencillamente un saludo fraterno a toda la gente que se encuentra, pues, en una situación de desastre en este momento por el sismo del domingo pasado al otro lado del mundo. Y pues recordarle a la gente que, como diría un filósofo contemporáneo, Alex Lora, pues recordar es vivir y todos queremos vivir más. Si recordamos que esto puede seguir sucediendo, pero también al mismo tiempo recordamos lo que podemos hacer para poder, pues como tal, cuidarnos a nosotros mismos y a las personas que nos rodean, pues yo creo que podemos tener pues posibilidades de recuperarnos de manera más rápida, ¿no? Yo creo que ese siempre ha sido el gran detalle detrás de un sismo, ¿no? Pues un tanto es como tal, cuando sucede el desastre, otra es pues la intervención, pero lo más pesado es la recuperación, ¿no? Y pues sin más ni menos, pues vamos a seguir dando algunos tips para toda la gente. Recuerden que el principal es durante un sismo, no corro, no grito, no empujo. El Sí. perder la calma como tal puede generar que, pues sí, pues generar caos y que afecte a las personas con las que nos encontramos alrededor, ¿no? Y bueno, pero pues vamos a pasar ahora sí que al tema del día de hoy. Como ya lo vieron algunos de nuestros escuchas, pues en los promocionales que hicimos para el programa del día de hoy, pues vamos a hablar de dos temas. Mi querido Fabián, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Claro que sí, hoy vamos a traer una especie de biografía de un personaje que estuvimos conmemorando los primeros días de febrero. Justamente el 2 de febrero se celebra el natalicio de uno de los últimos grandes revolucionarios de nuestro país, que es Genaro Vázquez Rojas. Entonces vamos a estar hablando y abordando un poco el tema de este mítico personaje, de este contexto conocido también como la Guerra Sucia en México. Entonces pues ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Así es. Y pues bueno, con nuestro compañero Víctor Hugo, vamos a hablar sobre el coleccionismo y la música, ¿no? Así es. Ya hemos tratado en una ocasión anterior el tema del coleccionismo y los juguetes, que pues, para mí se me hizo un tema bastante interesante y que tiene mucho de dónde cortar como tal. El tema del coleccionismo pues, tiene bastante tela de dónde cortar, ¿no? Como tal. Pero rápidamente, ¿tú qué nos puedes contar al respecto de esto que es el coleccionismo y la música? Porque a diferencia pues de algunas otras, vamos a decirlo así, áreas del coleccionismo, tiene ciertas particularidades. No sé tú qué nos puedas decir al respecto. Sí, claro. Pues mira, dentro del coleccionismo en la música, por mi parte en mi vida, ha sido algo bastante natural porque, como les comentaba, en el programa anterior mi papá pues quería ser DJ cuando era joven. Entonces desde muy chico, él todos los fines de semana después del trabajo llegaba a la casa y empezaba a escuchar música desde muy temprano. Entonces en todo ese lapso de que yo fui pequeño que escuchaba de todo tipo de música porque a mi papá le encantaba todo el tipo de música buena. Porque también hay... Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Entonces, en ese tipo de comunicación con la música que tuve, pues entró mi deseo por aprender un poco más de todas las líneas musicales, pero en especial y en esencia un poquito más fuerte los soundtracks, que eran algo derivado de mi pasión por el cine. Okay. Entonces los soundtracks empezaron a llamarme mucho la atención y después de oírlos me interesaba por tener figuras o empezar a coleccionar lo que son las canciones que me gustaban, desde soundtracks de película y ya de más grandes soundtracks de mis series favoritas, de lo que es ahora sí que caricaturas, como por ejemplo los Thundercats, Amos del Universo. Todas esas canciones son fenomenales y tienen su que ver y tienen su magia porque no cualquiera hacía esos soundtracks. Eran especialmente mandados a hacer por genios de la música y las cuales te atrapaban. Entonces por eso empezó mi carácter para con la música y el coleccionismo. Ok.
Mi querido Fabián, pues, nosotros ya somos de pues, una era un poco más para acá, ¿no? A Tantito nosotros, nada más. tantito nada más. También nos Por ejemplo, a nosotros pues ya no nos tocó como tal de lleno el tema de los discos de vinil, por ejemplo. Pues creo que yo todavía en mi etapa de infancia me tocó todavía verlos, ¿no? Ok. Todavía. No, sí, a mí también. La última, ¿no? Así está, exactamente, a mí también. Pero pues, nosotros ya fuimos como más del Cassette, cassette para acá, claro, ¿no? sí. De, pues como tal, del Walkman, por ejemplo, que era pues, bastante famoso en Sí. en esos años. Y de algunos tipos de grabadoras, Sí. ¿no? Bastante curiosas. Pero, por ejemplo, tú en tu, vamos a decirlo así, desde pues, tu vivencia, Ujú. ¿qué nos podrías contar al respecto del papel que jugó la música? Como lo dice aquí nuestro compañero Víctor, en específico Sí, claro. el de alguna película que nos puedas contar que te acuerdes en este momento. Pues justamente hablando de los soundtracks, para mí el soundtrack de las caricaturas de los animes también fue como pues bastante trascendental. Me acuerdo que tenía una de estas televisiones blanco y negro que tenía grabadora arriba. Entonces, pues siempre como que grababa los intros, ¿no? Desde Dragon Ball, de Digimon, todos esos. Ok. Y también, por otra parte, pues también por ahí tuve mucha afinidad hacia los videojuegos, a lo que ahora se conoce como los arcades, las maquinitas que nosotros conocíamos en ese entonces. Entonces era muy fan de King of Fighter, ¿no? De toda esta historia. Y pues me llevó pues a conocer a los personajes y también coleccionar los cassettes propios de cada una de las versiones de King of Fighter, ¿no? Desde el 94 hasta el 99, 2000 más o Ok. menos. Tuve la música de eso, ¿no? Entonces del soundtrack también para mí siempre ha sido como parte de la música que yo escuché en un principio, ¿no? Antes de llegar a todo esto del rock and roll y todo eso que es la música que a mí me gusta. Antes de eso yo escuchaba los soundtracks, ¿no? Era como lo que a mí me gustaba y el de las maquinitas se me hacía también bastante sorprendente, ¿no? Como también hay una evolución de que al principio se escucha muy tal cual como si fuera un videojuego. Esto es como sonidos digitales y todo eso. Exactamente. Pero ya, por ejemplo, el King of Fighter 99 ya bien rockerón, con Ujú. guitarras eléctricas y ya hasta algunas canciones hasta con letra. Entonces esto como que me empezó a gustar bastante, ¿no? Entonces sí como que tengo cierto conocimiento del soundtrack, ¿no? Pero yo a partir del anime, ¿no? En esa etapa de la secundaria cuando era medio otaku, ¿no? Ok. Ujú. Término que no entendía hasta hace poco. Exactamente. Sí, yo Fíjate tampoco. que de manera muy personal, Pero ya no. fíjate que también algo que dice aquí nuestro compañero Víctor es que sí, el soundtrack, al menos de forma muy personal, para mí también forma parte importante de mucho de la cultura que yo, pues, en la que me tocó vivir, en el lugar en el que me tocó vivir. Algún día, en algún momento, en otra entrevista platicábamos que pues, varía mucho dependiendo de en dónde crezcas, ¿no? Si es Sí. en la provincia, si es en la ciudad, dependiendo qué ciudad, por las tendencias, vamos a decirlo así, que tiene cada estado, ¿no? Ujú. Y al menos a mí sí también me tocó mucho algunos soundtracks icónicos que a la fecha siguen siendo pues, la mamá de los pollitos y que yo todavía recuerdo bastante, como Ghost, La sombra del amor. La sombra del Claro, amor. Por claro. ejemplo, Titanic, Sí. que yo creo que también se me hizo icónico. Por ejemplo, aquí Típica rápidamente. de 15 años y bodas. por Así es, ejemplo. así es. Ajá. Rápidamente un saludo a nuestro radioescucha López Palaila Pedro. Dice, buen disco, el que tenemos aquí, de los Cazafantasmas también. Ese es Son un dos discazo. caras. El soundtrack, Sí, ¿no? vamos a decirlo así, la canción principal. Hasta la fecha, yo creo que si te la ponen en donde quiera que estés, de volada te remites a Pegajoso, ¿no? Pegajoso. Sobre todo. Nos dice nuestro amigo Luis Vega que desafortunadamente él nos iba a acompañar el día de hoy, pero pues ya saben, cuestiones de movilidad y demás, pues Logística. de logística, pues, sí fue un poquito difícil que nos acompañara, pero está aquí a través nos está escuchando en vivo y nos está haciendo algunos comentarios. Dice soundtracks chidos de John Williams, Star Wars, Superman y Jurassic Oh, Park, claro, ¿no? de Superman. Yo creo que también hasta se me puso chinita la piel ahorita, sí. Es de Superman. No, por ejemplo, su película, vamos a decirlo así, para tomar una línea rápidamente, ¿no? Ujú. Su película de superhéroes favorita, esa yo creo que es una pregunta de cajón obligada, Ujú. ¿no? Película de superhéroes favorita, mi querido Vic. Claro que sí. Pues yo, remontándonos a los soundtracks, y la primera película icónica que resultó de mi agrado para un soundtrack y de superhéroes fue Superman. Ok. Superman me tocó irla a ver al cine, mi papá me hizo el favor de llevarme y te cautiva. El soundtrack de esa película es sumamente especial y fuera de las salas,
pues ya querías oír la canción, ¿no? Y en cuanto la escuchabas, te remontabas otra vez a las escenas que te habían agradado de la película. Ok, mi querido Fabián. Yo que recuerde justamente soundtracks de como de la infancia, tal vez no como de las películas favoritas, pero sí, por ejemplo, la del primer Batman con Michael Keaton, Tan, de tararán. Tim Burton, Sí. y tema de Buenísimo. Danny Elfman, me parece que es, ¿no? Ajá. Que pues es el que siempre había trabajado hasta entonces con este director, y Ujú. también pues se me hace como bastante icónico, ¿no? Ese Batman ahí de la película, la primera película, Sí, así es. de los 90. De manera muy personal, yo creo que no soy fanático al 100% de este personaje, pero yo creo que es uno de los que ha marcado, sí nos ha marcado a todos, ¿no? Porque ha sido parte de, lo que veíamos en la tele, ¿no? En algún momento tenía una charla con un compañero, un amigo, un saludo a Cremorfin, si nos están escuchando de pura casualidad, de pura chiripa por ahí. Y al menos para mí, uno de los que la televisión siempre dejó grabado en mi mente fue Indiana Jones. Claro. Ok. No soy fanático de Indiana Jones, así como de que... Ujú. Pero cada que lo escucho, siento esa... Y lo recuerdo de manera tan... Sí, adelante. Siendo y puntualizando en tu gusto por Indiana Jones, para mí, ese soundtrack es el mejor tema de cualquier película. Ese tema. Ese tema, Indiana Jones. Yo puedo hablar de Star Wars, puedo hablar de Superman, pero para mí, Indiana Jones es el mejor soundtrack que ha habido en la historia. Ok, perfecto. Bueno, ya que estamos perfilándonos en lo que es el tema de pues la música, tomando el ejemplo en este caso de lo que es los soundtracks y cómo de eso se deriva pues toda una cultura del coleccionismo, ¿no? Porque pues podemos encontrar cosas como lo vemos aquí en pantalla, este disco de Los Cazafantasmas, que pues, yo creo que al menos para su servidor, sí, para mí eso que está aquí en la mesa es oro, ¿no? Claro. Porque tal vez, y no recuerdo a quién se lo estaba comentando, tal vez yo no tenga una tornamesa, ¿no? O en dónde escucharlo, pero el simple y sencillo hecho de decir, lo tengo en las manos, pues yo creo que para mí sería suficiente, ¿no? Y si tuviera el capital, claro que lo compraría sin pensarlo un segundo, ¿no? Pero bueno, rápidamente me gustaría solamente hacer un comentario sobre una película que yo no soy fanático de este señor. Me gusta mucho su música, pero no soy fanático de Michael Jackson. Para los que tal vez no lo puedan ver, en la mesa tenemos un par de joyas que son de este señor. Y una de las piezas cinematográficas que me parecen bastante interesantes porque abre la brecha a un par de, vamos a decirlo así, de corrientes. Uno, lo que es el tema de los zombies, ¿no? Ok. Por ejemplo, y otra cosa, lo que es el tema del musical, si lo queremos ver desde ese punto de vista, ¿no? Pero el soundtrack, no sé ustedes rápidamente, De zombies, 28 días después, ¿no? Ajá. ¿qué opinan de Thriller? Uy, no. Hablar de Thriller nos llevaría toda una semana, todo un mes. ¿Por qué? Porque fue un parteaguas. Michael Jackson, aparte de que, bueno, como ya decía Javi, en la mesa tenemos parte de mi colección, que son 2 figuras de Michael Jackson en sus etapas, cada una en sus etapas diferentes, y 3 discos, álbumes que yo conservo, que están en mi colección mínima de Michael Jackson, ¿no? Que es el Thriller, es el Bad y el otro, no me acuerdo, el Dangerous, ¿verdad? Ok. Sí. Dentro de para hablar de Thriller, Michael Jackson vino a hacer algo que jamás nadie había hecho, que era contar una historia larga en un videoclip. Claro. Sí, así es. Él innovó. Cortometraje. Exactamente. Antes de eso, pues no existían las historias que iniciaran y terminaran en un videoclip, y él fue innovador en ese sentido. Más aparte, el meter el terror en un videoclip, hasta la fecha yo creo que nadie lo ha hecho. Y nadie lo ha hecho Qué buen como él. argumento. Sí. ¿Por qué? Porque aparte de contar la historia de que se cuenta en Thriller, innovó con el maquillaje, los efectos especiales, la música, que sobre todo es la música, ¿no? Inclusive si no ves el videoclip, si tú escuchas Thriller, te da miedo. Inclusive, aunque no sepas inglés. Ok, perfecto. Imagínate que ahorita acaban de hacer un par de comentarios aquí en vivo. Tenemos un par de personas aquí en vivo que nos están escuchando y dicen,
De entrada, King Gord nos manda un saludote. Saludos, carnal. También Luis Vega nos dice, Godzilla, su soundtrack es imponente. Definitivamente. Ok. Y, por ejemplo, López Palaila Pedro dice, el tema del avispón verde, y yo creo que eso da pie a otra área del tema de la música y el coleccionismo relacionado con las series de televisión. No sé, algún y de eso estábamos discutiendo en la ocasión pasada. Allá me quiero decir que quiero levantar la mano y contestar primero esta pregunta para mí. Y sí es cierto, yo nunca lo había reflexionado desde ese punto de vista, pero vamos a decirlo así, la música de una serie animada que me parece, y esa vez me la recordaron, la serie, Thundercats. No, Thundercats. Un intro precioso, sublime, si lo quieren ver con esas palabras. Claro que sí. Me encantaba el de las tortugas ninja. Ajá. Para ustedes, ¿cuál sería un intro? Obviamente sabemos que la mamá de los pollitos es Dragon Ball Z. No dudo, Sí. Pero para ustedes, ¿cuál sería? Pegasus Fantasy. ¿Cuál sería? Aquí tenemos otra. El tema del exorcista nos están diciendo. También se me hace bastante bueno. Sí. Para ustedes, ¿cuál sería un tema ya sea de intro o de música de fondo de alguna serie, ya sea animada o, como le dicen hoy, live action? No sé, obviamente pues, estamos hablando del pasado. No sé cuál. Claro. ¿Alguno que ustedes recuerden mucho? Pues obviamente el de que ha sido mi caricatura favorita de toda la historia, ¿no? Que los Caballeros del Zodiaco, tanto esta versión de finales de los 80, 90, ¿no? Que es como la versión española esta de los Caballeros del Zodiaco. Contra los ya la versión Pegasus Fantasy en español, en japonés. Ahí tengo hasta discos que vienen como 20 versiones de Pegasus Fantasy, ¿no? Entonces, pues para mí esa es la mera buena. Bueno, en este caso, mi punto de vista sería, aparte de recalcar lo que dijo Javis, de la canción, ¿cuál dijiste? ¿Que te había gustado? La de Thundercats. Ajá. Thundercats es magistral. Pero dentro de las caricaturas, pues yo soy un poco más antiguito. Conservador y antiguito. Para mí una super melodía. Y me gustaría recomendarles que se den el tiempo para escucharla, porque a lo mejor van a decir, ay, no. Pero realmente la riqueza de esa melodía es enorme. Es el tema de la Pantera Rosa. Ok. De Mancini. Sí, así es. Pues nosotros la podemos ver como intro de la caricatura y nos divertimos y decimos, pues es una caricatura, pero es una pieza magistral de las caricaturas. Y también, como antes de entrar al aire, mencionabas Alf. Su canción de intro es una... Es como pianito, ¿no? Exactamente. Si tienen una oportunidad, dense la oportunidad de escucharlas y están magistrales. Son de las más bellas que he escuchado yo. Sí. Por ejemplo, aquí nos dicen a través de la transmisión en vivo, nos dice... López Palaila Pedro, He-Man, claro. También nos está diciendo los halcones galácticos. Allá van. También el tema de los Picapiedra, por ejemplo. También, es que eran fantásticas esas caricaturas. Hanna-Barbera también tenía muy buenos intros. Y dentro de lo que cabe, los Picapiedra, que son... Mi mamá los veía. A mi mamá le encantaban los Picapiedra porque los veía cuando ella era... niña. Ok, porque aquí también Luis Vega nos dice, hasta el inspector Picapiedra son fáciles de identificar, ¿no? O sea, el taran, o sea, ¿no? El inspector es muy buena, como dice Sí, así es también. Pero ahora, bueno, ya que pusimos vamos a decirlo así, en perspectiva todo, o de qué estamos hablando, o a qué nos vamos a acercar. Y ahora, ¿qué hay detrás de, pues como tal, la adquisición pues de todo este material, ¿no? Ahorita estamos hablando de todo aquello que nos ha hecho recordar, ¿no? Que nos mueve, vamos a decirlo ahí, que nos pone la piel de gallina porque pues, te acuerdas de tu niñez, o te acuerdas de determinada, pues, no sé, evento, a lo mejor alguna fiesta de cumpleaños, no sé, se me ocurren mil ejemplos. Pero ahora, pasando al tema del coleccionismo, ¿cómo es, pues, como tal, ¿no? Conseguir, adquirir, guardar este tipo de cosas. Ok. ¿Me permites el...? Claro que sí, claro que sí. Les traje a mostrarles
estos formatos que posiblemente la juventud ya no conozca. Estos Un Frisbee. Un frisbee. Estos se lanzan. Estos son, por si quieres pasarlo, Javis, y verlo, pues son los LPs que ya nos habla de la música plasmada en un objeto. Estos eran las cosas que anteriormente nosotros escuchábamos, los poníamos en un tocadiscos, ya no eran tocacintas ni nada por el estilo. Entonces, estos a base de una agujita se ponían y se escuchaban. Y esto era un tesoro porque, pues aparte de que ya tenías plasmada la música que tú querías, pues ya lo tenías en físico. Y era de que, a ver, préstame anteriormente era, préstame tu disco para escucharlo, sí, pero cuídamelo mucho, no se vaya a rayar. Me lo devuelves. Me lo devuelves, que pues lamentablemente a varios nos pasó, yo creo que prestamos algo que ya jamás lo volvimos a ver. Así es. Y esto era el inicio del coleccionismo, porque decías, bueno, ya tengo pero me sigue gustando otro soundtrack y quiero tener el otro y el otro. Y realmente este fue el inicio de mi pasión por el coleccionismo, tenerlos en físico. Ok, me gustaría preguntarles algo que ya la tenía en la punta de la lengua, pero se me barrió ahorita que estabas hablando, pero ya me acordé. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la música haga a una película o que una película haga la música? O sea, que una película sea la que le dé vida a una canción o que sea al revés. Yo siento que es algo complementario, sí, porque sí existe la posibilidad de que haya un muy buen soundtrack y una línea de música dentro de una película muy mala. Sí. Que posiblemente nosotros vimos la película por el soundtrack y no nos gustó. Y al contrario, hay muy buenas películas que nos inundan a nuestra imaginación y que nos llenan por completo, pero el soundtrack no funciona. Sí. Así es, fíjate que yo lo digo porque quiero poner un ejemplo. Espero no haya algún fanático de este señor Snyder, ¿no? Snyder. Entonces, bueno, cuando sale la primera versión de la Liga de la Justicia, hay una escena que a mí me encanta por la música, ¿no? Que es esta parte en donde pues, Aquaman se va a meter al mar y está en un puerto, ¿no? Y las olas se lo comen, ¿no? Okay. Y de fondo está sonando una canción de este grupo que se llama The White Stripes. White Stripes, claro. Así es. No recuerdo el nombre de la canción. Pero cuando yo vi esa imagen, esa escena me encantó. Y cada que veía yo la película era de las escenas que yo repetía tal vez 1 o 2 veces, ¿no? Cuando sale la segunda versión, hecha por rehecha por este señor, y veo esa. La escena sigue, pero cambian la música. Y la película ya no me sabe. Desde un punto de vista muy personal, ojo. Por eso lo pregunto, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que la música haga una película o que la música haga una película o que la película haga a la música, ¿no? Pues también depende mucho de la aliación que se haga. Por ejemplo, estabas hablando de lo que es El Exorcista. Mucha gente no conoce El Exorcista como tal en la película, pero lo ubica por la música. Sí. Ok. Sí. Y definitivamente yo conozco gente que no quiere ver la película porque le da miedo la música. Okay. O sea, antes de ya darles el preámbulo de qué es lo que va a pasar en la película, ya no la quieren ver porque escucharon el soundtrack, que en este caso se llama Campanas Tubulares. Ok. La melodía, que es también una genialidad, pero te llega a dar tanto pavor porque o lo relacionas con El Exorcista o te haces una idea de que va relacionado con el terror. Y en ese caso sí funciona. O sea, funciona perfectamente porque se fusionan las dos cosas, ¿no? Ok. Sí. Rápidamente vamos a hacer un pequeño corte. Aquí nos repite producción. Rápidamente antes de eso vamos a leer una pregunta que yo creo que para cerrar este tema, ir cerrando este tema del coleccionismo y la música,
interviene esto que nos comenta nuestro compañero Luis. Dice, en los videojuegos hay títulos en específico donde el soundtrack viene en un disco de edición especial, como el Mario Galaxy, Vigilante 8 o Mega Man. Es algo que se ha ido perdiendo por el formato digital y yo creo que la música tiene eso. Yo creo que me parece un muy buen punto y también dejarlo en la mesa para posteriormente trabajarlo. El formato digital ha hecho que de repente sea tan fácil adquirirlo que a veces digas, no, o sí venga en el paquete, pero simple y sencillamente no lo peles, ¿no? Cuando pues, eran 2 CDs, decías, pues ya lo compré, tengo que escuchar los dos, ¿no? Pero vamos a ir rápidamente a un pequeño corte y en un momento regresamos. Sí, ya, de volada. Vamos a corte. Ujú. Hay que hablar de... Ansus Multimedios. Las tardes de Ansus son tardes de contenidos atractivos, actuales, de interés. Respira. Tómate tu tiempo. Ansus Multimedios. Ansus Multimedios. Por la tarde necesitas un suspiro. Recargar energía. Detente y respira. Contenidos que transforman tu vida. Ansus Multimedios. Ansus Multimedios. Estamos muy cerca de ti. Visita en la web www.ansusmultimedios.com. Búscanos. Nuestras redes: Facebook, Ansus Multimedios; Instagram, Ansus Multimedios; Twitter, Ansus Multimedios; YouTube, Ansus Multimedios. Comenta y participa. Sé parte de nosotros. Ideas con innovación, a tu alcance, a tu medida. Vanguardia digital, Ansus Multimedios. Ansus Multimedios. Voces con sentido. Ideas sonoras. Expresiones que marcan pauta. Ansus Multimedios. Ya estamos de regreso en tu programa Acá Entre Nos. Y ya estamos en su programa, ya estamos de regreso en el programa Acá Entre Nos como tal. Y pues bueno, porque pues ahora sí el tiempo se nos está yendo como agua. Rapidísimo. Se nos está yendo de volada, ¿no? Ahorita vamos a pasar con el tema de nuestro compañero Fabián. Pero antes de ello, pues vamos a ir cerrando este tema, que es el coleccionismo y la música. De entrada tenemos por ahí rápidamente el comentario del brinco de lo físico a lo digital. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tanto le ha dado, perdón por la expresión, qué tanto le ha dado en la torre a seguir con esta actividad de adquirir música físicamente, ¿no? Tú lo decías, o sea, el tener un CD, un vinil, un cassette como tal, es una sensación completamente distinta a descargarlo de la web. Para mí, ¿no? O sea, yo soy de los que prefieren, algunos invitados que son músicos y nos han hecho el favor de regalarnos su material. Créanme que yo sí lo escucho y lo escucho con bastante, pues, con bastante gusto, ¿no? Pero ¿ustedes qué piensan de esto que comentamos de el tema digital? ¿Ha perjudicado? ¿Ha sido mejor? ¿Ha hecho que dejemos pasar como algunas cosas? ¿Qué piensan rápidamente, mi querido Fabián? Pues yo recuerdo, por ejemplo, finales de los 90, principios de los 2000, cómo
el disco se volvía ya algo pues bastante importante, algo muy representativo del propio artista, ¿no? Tanto así que pues cada artista como que le daba su plus a los discos, los personalizaban, encontrabas ahí cosas bastante interesantes. Entonces, pues no solamente era como la adquisición del disco, sino todo lo que incluía, ¿no? Que los libritos, que venían también como las canciones, letras, las ¿no? letras de las canciones, venían fotografías. Entonces como que todo eso enriquecía. Y a final de cuentas, pues también contribuía a que no solamente escucharas un sencillo, ¿no? Sino que pues escucharas toda la obra, ¿no? Porque muchas veces un disco completo pues representa una obra que el artista te quiere plasmar Sí, sí, de así canción a es. canción, ¿no? Entonces son 10 tracks que a lo mejor te quieren decir algo, ¿no? Pues hay varias representaciones de eso, ¿no? Como, por ejemplo, por ahí un disco de Queen Reich, también por ejemplo hay un disco temático de Kiss que también es muy bueno, ¿no? Que pues, es la historia de un guerrero y cada canción te va contando esta historia, ¿no? Entonces, pues creo que sí esta parte de que todo se digitalizara y de que aparte ahora las canciones, pues ya ni siquiera es como el sencillo, sino ya nada más una partecita de la canción que se utiliza para que hagas tu bailecito de TikTok, ¿no? 30 segundos. Ujú. Entonces, pues como que la música se va delimitando. Entonces, dentro de una sola canción podemos encontrar como varios géneros y varios tracks, ¿no? Eres cruel, pero... Pero es real. Es real. ¿Qué piensas de este tema de la digitalización? ¿Positivo o negativo? ¿Tú qué opinas? Bueno, lamentablemente, en mi punto de vista, pues es una realidad que van a desaparecer estos formatos, si no es que ya nadie los va a empezar a conocer. Pero lo bueno de la situación es que ya no podemos, ya podemos elegir nuestro list Ok. para escuchar de una manera más sencilla, más rápida. Invocar más que nada a nuestro artista favorito. Es increíble que tú te metes a las plataformas y activas luego lo que tú buscas y lo tienes. Es Ok, increíble. perfecto. Sí, así es. Ahora sí que todo tiene dentro de lo malo lo bueno, ¿no? Lo bueno, sí, lo queremos exactamente. ver con esas palabras. Así es. Y pues bueno, también, bueno, yo creo que este tema es bastante amplio, ¿no? Porque Ujú. podemos encontrar desde, en el tema del coleccionismo, desde cosas que te puedes encontrar en algún bazar. Ujú. Entre revistas, me acordé de una canción de, Como bazar. Me enamoré de perdón, ti. en un bazar. Sí, a propósito del mes, dice. Sí, así es. Entonces, a propósito del mes, exactamente, hay cosas que te puedes encontrar a precios realmente económicos Ujú. y que pueden tener tanto... Y esto me gustaría, sí, dejarlo en la mesa porque muchas ocasiones pensamos que el coleccionismo o el coleccionista es una persona conocedora de a profundidad de lo que está coleccionando, pero no, muchas ocasiones pues es meramente algo que, vamos a decirlo así, te llena tenerlo, ¿no? Tal vez puede ser algo muy simple para algunos, ¿no? O cosas que alguien no compraría, ¿no? Gustos adquiridos. Gustos adquiridos, ¿no? Pero al final tú le das ese valor agregado, ¿no? Quizá que sea un disco que tú escuchaste cuando eras niño, o o a lo mejor con el que conociste a tu esposa, o cuando nació tu hija, o cuando te divorciaste, o cuando te casaste con tu segunda esposa, no sé, Sí, se me puede ocurren, ser. se me ocurren mil ejemplos, ¿no? Rápidamente, tú que, para ti, ¿o qué opinión tienes del tema del coleccionismo de música? ¿Cuál crees que sea el factor principal para decir, lo quiero, me lo llevo y no me importa lo que cueste? Pues tú tocaste un punto muy cierto, que es la sensibilidad de todas las personas. Todo el mundo la tenemos y a cierto punto, por ejemplo, nosotros podemos determinar cierta fecha de nuestra vida. Por ejemplo, como tú decías, una boda, el hecho de estar triste por la pérdida de alguien, el momento de alguna fiesta en la que transcurrió el hecho de oír la melodía. Eso nos lleva a querer tener ese recuerdo otra vez. Ok, Entonces, perfecto. por lo mismo, queremos a toda costa conseguir esa melodía que a veces ni siquiera sabemos quién es y decimos, oye, fulanita melodía me gusta mucho, voy a investigar quién la toca, quién la canta. Y en base a eso, quiero adquirirla y tenerla cerca de mí, ya Así para es, toda la así vida, es. ¿no? Mi querido Fabián, ¿para ti qué factor sería algo que te haría decir lo quiero y no me importa lo que tenga que hacer para tenerlo?
Bueno, si fuera el caso, ¿no? Pues que me gustara mucho, ¿no? Y que realmente sí fuera algo que, pues que toda la vida posiblemente lo haya querido, ¿no? Porque por lo regular, todo este rollo del coleccionismo viene como de cosas posiblemente que no tuvimos en nuestra infancia, ¿no? Como de querer traer todo eso que a lo mejor tuvimos carencias o que a lo mejor pues marcó también una parte de nuestra vida, ¿no? Entonces pues se apela mucho a la nostalgia, al recuerdo. Yo creo que sería más hacia eso. Ok, rápidamente voy a leer un par de mensajes. Dice Edith Muñoz Martínez, felicidades para todos, en especial para ti, primo, te quiero mucho. No, eso. Dice Carlos García, super bro. También nos dice, ese es mi bro. López Palaila Pedro nos dice, pues es comprar un recuerdo de la niñez y eso no tiene precio. Carlos García también nos dice, es el valor de los recuerdos. Y sí, efectivamente así es. Yo creo que la música es una de esas ramas de las artes que puede llegar a tocar fibras tan sensibles que nos pueden hasta desde arrancar una lágrima hasta una sonrisa. Uh-huh. Pero hablando de música, aquí nuestro querido invitado nos ha hecho el favor de proporcionarnos un par de obsequios para la gente que nos está escuchando. A ver si les agradan. A ver si les agradan. El primero que tenemos aquí para regalo es Colección Estelar, las clásicas, páginas del pasado. Son 6 discos, edición limitada. También él nos tiene... se llama Colección Éxitos de los 80s. ¿Y mi querido Fabián? Yo aquí tengo uno que, aparte es conmemorativo del mes de mi cumpleaños. ¡Viva México! Así es. Siempre me toca pozole, ¿no? En vez de pastel. Así es. Claro. Pues bueno, para la primera persona que nos mande un saludo y simple y sencillamente nos ponga que estoy viendo el programa Acá Entre Nos en vivo, se va a llevar esta colección de 6 discos de las clásicas, páginas del pasado, para la primera persona que nos mande un saludo y nos diga que nos está viendo en vivo. Y bueno, mi querido Fabián, no sé tú qué mecánica quieras para regalar esos discos. Aquí esta colección que contiene 6 discos de lo mejor de la música vernácula mexicana, el mariachi, los sones, la polca, el guapango, las norteñas y muchas más. Pues igual una dinámica donde nos digan pues que quieren este disco nada más. Ok. En especial que quieren ¿no? Rápidamente ya se nos fue el primero. Dice Carlos García, saludos, estoy viendo Acá Entre Nos en vivo. Entonces este disco, las páginas del pasado, que tenga donde reproducirlo también. Para Carol García. Muchísimas gracias. Mi querido Vic, mecánica. Claro que sí, la mecánica es muy simple, nada más que nos digan, como esta es el colección de éxitos de los 80s, que nos digan una melodía de los 80s y con eso se lo llevan. Perfecto. Son 4 CDs. Ok, ya tenemos el ganador, López Palaila Pedro. Estoy viendo el programa Aquí Entre Nos en vivo para el CD de Viva México. 6 discos, acaba de llevar 6 discos. Super colección. Sale, y solamente, Vic, recuerdan rápidamente, para llevarnos que tienes en las manos. Es que nos digan el nombre de una melodía de los 80s. ¿No? Exactamente, el nombre de una melodía de los 80s. Vamos a esperar aquí ahora sí que el último mensaje. Uh-huh. Mientras tanto, pues vamos a pasar rápidamente porque el tiempo se nos está yendo como agua entre las manos. Como último punto, nada más quería ver si podíamos enseñar el cassette de audio para que lo conozcan, porque no. Rápidamente es algo que sí, exactamente, yo creo que vale la pena mencionarlo. A toda la gente que nos escucha, esto es un cassette. Es un cassette de audio. Esto es un cassette, ¿no? Y algo que me parece importante mencionar antes de pasar al tema de nuestro compañero Fabián es que otra de las formas de coleccionar por ahí de los 90s, lo mencionábamos en el corte, es que pues algunas ocasiones las estaciones hacían mecánicas como la que acabamos de hacer aquí, uh-huh, para regalar los discos de moda de aquellos años, o los cassettes de moda, o libros, por ejemplo, o hasta incluso fotografías autografiadas, ¿no? Entonces tenías que estar pendiente en el teléfono para, pues obviamente para poder ser el primero en llamar y llevártelo, ¿no? Y pues de muchas marcas hacían sus promociones, o algunos artistas, o hasta incluso había algunos reproductores o Walkman, como se llamaban en esos años, uh-huh, para poder andar escuchando tu música. Hey. Pues ahora sí que de manera personalizada. Y pues yo creo que eso también es otro punto muy importante, ¿no? ¿Qué mecánicas se utilizaban antes para poder hacer una mejor distribución, pues, como tal,
de todo este material, porque ahorita con que tengas internet, descargas de volada y no hay bronca, te lo llevas a tu casa y escuchas. Exactamente. Pero pues antes no solamente era pues como tal tener el archivo, bueno, o como tal el cassette, también tenías que tener la grabadora y las bocinas, porque no venían juntas, o sea, era muy difícil encontrar un dispositivo que tuviera las dos cosas. Con el tiempo, con el paso de los años, se fueron generando, ¿no? Ujú. Pero entonces yo creo que también esto me parece un tema bastante bueno, que sería bueno en algún momento hasta incluso poder traernos alguna persona que esté en el tema de las antigüedades, para que nos hable un poco sobre ello. Pero mi querido Fabián, ¿qué nos traes el día de hoy? Hablando de antigüedades, pues vamos a empezar con los temas históricos. A propósito, ya saben, del mes, siempre andamos trayendo como los temas más importantes, ¿no? Aquí a la efeméride. Y como lo decía en un principio, a principios de mes, justamente pues yo veía por ahí algunas publicaciones dentro de Facebook, incluso algunos recuerdos de publicaciones pasadas mías, y me encontraba por ahí a este personaje pues bastante trascendental dentro de como la historia contemporánea de México, que es Genaro Vázquez Rojas. Este hombre, pues muy significativo para toda esta parte del sur de México, sobre todo para el estado de Guerrero, que va a representar pues también uno de los últimos grandes movimientos revolucionarios que hubo en nuestro país, ¿no? Ok. Entonces, pues a propósito de este personaje que justamente pues fue su aniversario luctuoso el 2 de febrero, que fue el día que pues él falleció, fue asesinado. Pues ahorita al final pues vamos a ver un tanto las versiones acerca de su muerte, ¿no? Porque pues se ha mitificado mucho este personaje y toda esta parte de la historia de México, ¿no? Pese a que es una historia pues bastante contemporánea, podríamos decirlo así, ya que pues apela hacia pues la segunda parte del siglo XX, 1900, a partir de 1950 hacia 1970. Vamos a ver vamos a ver pues la participación de este tipo de movimientos y de este tipo de personajes bien importantes, ¿no? De esto que vamos a hablar, pues lo saco de varias fuentes, también por ahí, entre ellos de los apuntes de una queridísima internacionalista que se llama Marianne, que por ahí ella me anduvo pasando también información, que ella está muy apegada a estos temas, ya que tiene familiares en esta zona de Guerrero. Entonces, pues tengo como esta fuente directa, ¿no? Vamos a ver entonces, perfecto. empezar a hablar acerca de quién fue Genaro Vázquez Rojas, este hombre que habrá nacido el 10 de junio del año de 1931, todavía ahí en esta primera etapa del siglo XX. Él va a nacer justamente en San Luis, Acatlán, Guerrero, aunque algunas versiones por ahí que igual son como propiamente de esta historiografía que ha tratado como de menospreciar a la figura de Genaro Vázquez Rojas, lo marcan y lo ponen que nació posiblemente en Morelia, Michoacán, ¿no? Como para quitarle un poco el apego que este personaje tiene en la propia tierra guerrerense, ¿no? Este guerrero que pues propiamente siempre ha sido un estado de mucho combate, ¿no? Lo podemos ver desde la época de la independencia de México con el mismo José María Morelos y Pavón, que uno de sus grandes bastiones es esta zona, ¿no? Posteriormente el mismo Vicente Guerrero, que pues le va a dar nombre a este estado, también va a ser uno de los grandes bastiones, uno de los grandes revolucionarios de esta zona. Posteriormente hacia el siglo XIX, pues también nos vamos a encontrar un personaje del que apenitas estuvimos hablando las últimas semanas de diciembre, que es Víctor Manuel Altamirano, ¿no? Este personaje que aparte de ser un importantísimo escritor, pues también fue un luchador social y un luchador en las armas, ¿no? Sobre todo en la intervención de los Estados Unidos en 1947, donde tuvo una participación activa. Entonces podemos ver que el estado de Guerrero, que por cierto tiene pues una gran relación con Puebla, ¿no? Ya que por ejemplo en esta parte de los departamentos en la época de la colonia, Puebla llegaba todavía hasta la parte de Guerrero, ¿no? Entonces toda esta parte de la Sierra Madre del Sur pues va a ser muy representativa en todos estos movimientos revolucionarios, ¿no? Entonces eso apela mucho hacia, de repente, lo que pasa hace algunos años, por ejemplo, Ayotzinapa, que por el desconocimiento que tienen los mismos gobiernos, pues van y se meten en este tipo de lugares donde realmente no conocen toda la historia de lucha y toda la historia de revolución que hay justamente en esta zona, y se les hace fácil
pues desaparecer, ¿no? A estos jóvenes sin saber todo el peso histórico que tiene Guerrero, ¿no? Y sobre todo, les digo, toda esta zona de la Sierra Madre del Sur, ¿no? Entonces, este personaje lo vamos a ver instaurado dentro del núcleo de la docencia, de los profesores. Genaro Vázquez es un maestro, y con esto también quiero apelar hacia la figura de los maestros como eran concebidos antes, ¿no? Este maestro que representaba de cierta forma el cambio social, la lucha, ¿no? Eran también parte fundamental, parte clave de lo que era la transformación social, ¿no? Como lo dice, por ejemplo, y justamente pues Genaro Vázquez va a tomar mucho de las ideas de Marx, mucho de las ideas de Engels, mucho de las ideas de Gramsci, de todos estos grandes filósofos del marxismo del siglo XIX, que también hablan acerca de la educación, ¿no? Por ejemplo, pues Marx siempre va a sostener que la educación va a constituir gran parte de la transformación social, ¿no? Y tanto las circunstancias como la educación van a ser parte de esta gran transformación que tiene que tener la sociedad, ¿no? Entonces, pues desde esta idea, este hombre siendo maestro, egresado en una primera instancia de la Escuela Nacional Preparatoria, otro mito también histórico, ¿no? Del cual hemos hablado muchísimo también aquí, de donde surgen personajes como Vasconcelos, como toda la generación, por ejemplo, de los contemporáneos, los 7 sabios, todas estas generaciones vienen justamente de la Escuela Nacional Preparatoria, de la que ya hemos también abordado estos temas, ¿no? Y pues él todavía va a estudiar, yo creo, en esta última etapa de la Escuela Nacional Preparatoria, que sabemos que se encuentra en lo que ahora se conoce como el antiguo colegio de San Ildefonso. Ahí es donde él va a estudiar la preparatoria y posteriormente va a estudiar en lo que se conoce como la Escuela Nacional de Maestros, ¿no? Que era como la escuela, lo que ahora conocemos como la Normal Superior Nacional, o la Escuela Normal Superior del Estado, en el caso de aquí de Puebla, pero pues era donde se formaban los maestros, ¿no? Pero este hombre pues va a estar estudiando justamente en Ciudad de México, por lo que vemos, pero nunca va a dejar sus lazos revolucionarios con Guerrero, ¿no? Aparte, dentro de su familia, también su padre, su madre, también tienen este ímpetu de la revolución que se lo van a impregnar a él, ¿no? Y él obviamente, pues, obteniendo todo este conocimiento en Ciudad de México, pues va a regresar a Guerrero, a toda esta parte de la Sierra Madre del Sur, a ejecutar acciones en contra de los cacicazgos políticos que todavía existían en esta zona, ¿no? Porque ya estamos hablando de 1950, 1970, y creeríamos que todo esto quedó atrás, ¿no? Quedó en la época de la revolución, ¿no? Ya no hay caciques, pero sin embargo todavía podemos ver que en este tipo de poblaciones todavía existen esos cacicazgos, y aparte promovidos por el partido hegemónico, que en ese entonces pues estaba todavía pues en pleno auge, en pleno apogeo, ¿no? Este partido que justamente está en su etapa en el contexto que se conoce como el milagro mexicano. Vamos a ver que Genaro Vázquez Rojas va a ser disidente y le va a tocar estar en contra justamente de 3 presidentes, ¿no? De 3 sexenios que van a estar pues viviendo esta realidad de esta disidencia que estaba haciendo Genaro Vázquez, ¿no? En una primera instancia, pues el gobierno de López Mateos, que lo va a apoyar en un primer momento, ¿no? Cuando Genaro Vázquez llega a la Ciudad de México en una manifestación, obviamente con todo su movimiento, lo que se conocía como el Magisterio de Guerrero, y que posteriormente pues va a tomar el nombre de la Asociación Cívica Guerrerense, ¿no? Va a llegar con el presidente López Mateos. López Mateos sí les va a abrir todavía las puertas, va a tener un diálogo con él, y se van a ir en contra de quien era en ese entonces el gobernador de Guerrero, que era Raúl Caballero Aburto, el cual pues estaba patrocinando y el cual pues promovía todos estos comportamientos de estos caciques, ¿no? Entonces, obviamente, aliándose también con los cafeteros, empiezan a hacer ahí bastantes movimientos, ¿no? Para que pues realmente los campesinos regresen a tener el poder y las tierras, que es bastante importante. Entonces,
es lo que podemos ver aquí. Aquí todavía va a existir un diálogo, ¿no? Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, aquí vamos a ver que va a empezar la represión, no solamente en el año de 1968, que es la más conocida. Podemos ver que hubo represión hacia los movimientos ferrocarrileros a principios de los 60, después también hacia los movimientos propios de aquí de la zona de Guerrero, que eran unos movimientos de los cafetaleros. También va a haber opresión por esa parte, ¿no? Pero donde vamos a encontrar entonces el máximo rigor de opresión va a ser durante el gobierno de Luis Echeverría, ¿no? Conocemos que, o se sabe en la historiografía, que Luis Echeverría pues es uno de los artífices más importantes de la matanza del 68, de Tlatelolco, del 2 de octubre, y también pues es el artífice de la matanza del Jueves de Corpus, ¿no? Del año de 1972, año en el que pues también va a ser asesinado, o en el año en el que va a morir Genaro Vázquez Rojas, ¿no? Después de años de lucha, después de años de encontrarse en militancia, incluso de estar 2 veces en la cárcel, ¿no? Vamos a ver dentro de su historia que estuvo 2 veces en la cárcel, por primera vez en el año de 1960, aquí estuvo solamente unos días en la cárcel y salió, ¿no? Posteriormente, en abril de 1968 va a volver a entrar a la cárcel y ahora sí está durante bastante tiempo, se dice que alrededor de 2 años, justamente en la cárcel de Lecumberri, aquí donde van a estar muchísimos personajes históricos, ¿no? Entre ellos José Revuelta, justamente también en este contexto donde Genaro Vázquez Rojas va a estar en la cárcel, pues también yo creo que inclusive se va a encontrar por ahí con el mismo Revueltas, ¿no? Entonces se dice que se le libera a Genaro Vázquez de la cárcel en una movilización que se hizo por ahí. Él dijo que se sentía mal, entonces lo iban a llevar al hospital y entonces ahí se hizo como una intervención, que eso no sé si sea realmente cierta, porque sí de repente parece como una historia bastante James Bond, una cosa como bastante tal vez fantasiosa, podría decirse, ¿no? Pero pues así es como la historiografía cuenta esta historia, ¿no? Que llegaron y lo rescataron, tal cual, casi con un helicóptero. Ok. Es así como se libera y entonces pues va a regresar ya desde una perspectiva más fuera del sistema. Regresa a hacer sus movimientos a Guerrero, ¿no? Y ahora sí un poquito más apegados a este tipo de revolución ya más bélica, más armada, sí, ya no tanto al diálogo, porque realmente ya las situaciones que se estaban viviendo pues en esta parte del país pues eran demasiado preocupantes, ¿no? De alguna forma pues el gobierno siempre hacía creer que todo estaba bien. Recordemos que por ejemplo para 1968 pues México tenía que brillar ante el mundo, ¿no? Porque venían las Olimpiadas y todo eso, entonces México tenía que estar perfecto, ¿no? Y pues también algo bastante interesante que podemos ver dentro de la vida de este hombre son como pues todas las implicaciones internacionales que hubo dentro de este movimiento, ¿no? Como antes lo habíamos mencionado, creo, la vez pasada, Javi, en otro programa, todas las cuestiones geopolíticas son muy importantes, ¿no? Sí, claro que sí. Así nosotros digamos que Genaro Vázquez estuvo solamente en esta parte de Guerrero, ¿no? Y que solamente estuvo en el sur. Vamos a ver cómo también hay una interacción a nivel internacional. Por una parte, en contra de Genaro Vázquez y en contra de todas estas personas que tenían de alguna forma todo este como pensamiento, como filosofía, como lo decían allá, comunista, ¿no? Que recordemos que los Estados Unidos estaban en contra del pensamiento comunista y para ellos el comunismo era el diablo, ¿no? Era Satanás encarnado en la persona y en la figura de una persona, de un filósofo, ¿no? Uh-huh. Entonces, entendiendo esto, pues los Estados Unidos obviamente no le convenía que todos estos movimientos estuvieran en el país, pues que es tu vecino, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la intervención completamente de los Estados Unidos en contra de el movimiento de Genaro Vázquez Rojas, ¿no? Entonces ahí podemos ver también como toda esta intervención internacional que hubo, tanto en contra como pro, ¿no? Porque yo creo que también por ahí hubo muchas relaciones, no sé, por ejemplo, con todo lo que estaba pasando en la Revolución Cubana en este momento, ¿no? Que también fueron inspiración para lo que estaban haciendo todos estos hombres en esta parte de Guerrero, ¿no? Pues entonces es lo que tenemos acerca de Genaro Vázquez Rojas, que les digo, en esta parte de la última etapa de su vida. Él va a morir justamente en el año de 1972, justamente cuando estaba más en boga su lucha. Se dirigía hacia Michoacán o en carreteras de Michoacán. Tuvo un choque
Y supuestamente pues eso fue lo que lo hizo llevar que muriera, ¿no? Que falleciera. Sin embargo, pues obviamente hay varias versiones acerca de lo que pasó ahí. Muchos dicen que chocó y al momento que llegaron a rescatarlo, los paramédicos, todo esto, fueron los militares realmente quienes lo atendieron, ¿no? Y posiblemente ellos le dieron el golpe de gracia, le dieron por ahí un cachazo, o tal vez inclusive lo llevaron al hospital y no lo atendieron como se debía, ¿no? Y lo dejaron morir, porque pues obviamente era una persona que estaba siendo vigilada, ¿no? Era una persona que estaba... pues también causando como muchos conflictos y muchos problemas, y ya, bueno, estuvimos hablando de 3 presidentes, ¿no? Que estuvieron acarreando los movimientos de Genaro Vázquez Rojas, ¿no? Y de toda esta parte de Guerrero. Entonces, pues era ya alguien muy incómodo, que aparte pues era un prófugo de la ley para ese momento, ¿no? Sí, Entonces, sí. pues se apela mucho hacia que realmente pues su muerte no fue como se piensa, ¿no? Que fue un choque y él murió en el momento, en el instante, o que llegó al hospital y ahí murió, sino que pues realmente sí hubo por ahí. Y creo que es bastante lógico llegar a pensarlo, ¿no? Por el tipo de persona que era, por el tipo de movimientos en el que estaba involucrados y por el mismo contexto, ¿no? Es por eso que justamente a esta etapa de la historia, a todo esto que vivió Genaro Vázquez, se le conoce como la Guerra Sucia, ¿no? Ok. Entonces, pues es lo que tenemos de Genaro Vázquez Rojas, obviamente, pues bien sintetizado y bien rápido, con el debido respeto que se merece, porque sí, realmente este es un tema que todavía es bastante polémico y bastante delicado, ¿no? Okay, entonces, sí. Ahí va, ¿no? Como Así efeméride. Pues muchísimas gracias, mi querido Fabián. Rápidamente tenemos un par de saludos. Dice López Padilla Pedro, dice en López Palaila Pedro, si los nombres de las canciones las quieres en inglés o en español, ya nos dejó algunas. Dice Melodía Desencadenada, Eclipse Total de Corazón y Cuartos Cuadrados, pero ya él también, no sé, mi querido Vic, tú eres el patrocinador de este material. Él ya también nos había mencionado respecto al material de Viva México. Puede llevarse los dos, no sé, tú qué nos puedas decir. Ya no hubo nadie que contestara a otra. No, pues ya no hubo nadie. Lo llevé, sí. Perfecto. Rápidamente también tenemos un par de saludos. Gloria Guerrero nos dice saludos, Vic. También nos dice Carlos García, excelente información, Fabián. Nos mandan saludos, muchísimas gracias. Rápidamente recordarle a toda la gente que, pues, manténgase informados respecto a la situación que se está viviendo en Turquía y en Siria como tal, por lo del sismo del domingo pasado. No olvidemos que pues, obviamente es bueno estar siempre informados pues, para obviamente saber qué hacer en caso de que una situación como esta se llegue a presentar. Esperemos no suceda. Pero pues yo creo que una de las mejores herramientas que tiene como tal la prevención es pues siempre estar como tal bien informados y pues darnos algunos tiempos para pues quizá tomar algún curso relacionado con un curso de primeros auxilios. Siempre son muy buenos y son de bastante utilidad, pero pues este es su programa que entre nos. Aquí tenemos rápidamente un saludo. Dice, ya para despedirnos, les comparto mi afición por la música de The Beatles. De los muy Beatles, toda la música es legendaria, toda su música es legendaria. Pues rápidamente, bueno, a toda la gente que nos escuchó y que se llevó su respectivo regalo, vamos a comunicarnos con ustedes después de este programa para ver la mecánica y el lugar en donde les podemos hacer llegar como tal su regalo, ¿no? Mi querido Fabián, ¿algún saludo que quieras mandar? Pues aquí a mi amiga Carol, que ya nos anda saludando, y Perfecto. También por allá la internacionalista Marianne, que nos ayudó mucho con este tema. Por ahí. Perfecto. Mi querido Vic, ¿algún saludo que quieras mandar? Claro que sí. A mi buen amigo Santi, a Gloria, la que nos saluda, un fuerte abrazo. Y mi primo Pedro. A todos los amigos del Jardín del Arte también les mandamos un caluroso saludo. Y a la dueña de mis quincenas, que es la señora de la tanda. Me encantó. Muchísimas gracias. Estamos en su programa Acá Entre Nos a través de Ansus Multimedios Radio, en nuestra página, en nuestra fanpage, y nos estamos viendo el próximo miércoles, como saben, con otro pues, bastante buen tema, y hasta la próxima.
Esto fue todo por el día de hoy. Recuerda escucharnos en nuestra próxima transmisión, ya lo sabes, acá entre nos.